El proceso de expansión. Mai Kasha Om es el ser de luz que nos dio vida desde el origen. Las células internas de este ser son el Omega, es Dios sucediendo. A través de este ser nosotros tenemos la conciencia. Al viajar Mai Kasha Om a la Vía Láctea, llegó a un lugar donde empezó a absorber elementos. Esta alquimia de elementos en origen es la formación del núcleo y estabilización de Mai Kasha Om. Este es el momento en el cual Mai Kasha Om pasó a ser simplemente Mai Ka a secas. Mai Ka se quedó entonces en el centro del planeta y alrededor suyo empezó a suceder una situación planetaria que es la formación del núcleo y estabilización que le tomó al ser de luz Mai Kasha Om 12.000 años de biología, 12.000 años de emociones y 12.000 años de conciencia. Nuestro planeta está conformado por 4 elementos que son tierra, agua, aire y fuego. Estos elementos son los 4 cuerpos de la corteza, es decir, de Gaia. La tierra es el cuerpo de biología. El agua es el cuerpo de emociones. El aire es el cuerpo de conciencia y el fuego es el cuerpo de energía de la corteza. De los 12.000 años de energía que tomó formar la corteza del planeta, con sus 4 cuerpos, tierra, agua, viento y fuego, vamos a suponer que 3.000 años llevó formar la tierra, es decir, el cuerpo de biología. 3.000 años tomó formar el agua, o sea, el cuerpo de emociones de la corteza. 3.000 años llevó formar el aire, es decir, el cuerpo de la conciencia. Y 3.000 años le tomó formar el fuego, o sea, el cuerpo de energía de la corteza, que es el que estamos transitando ahora. El nacimiento del ser cristal ocurrirá cuando culmine todo este proceso de estabilización de la corteza o Gaia. La formación de todo ser es como un huevo. Nosotros somos huevos sucediendo. Nuestra piel es la cáscara y el ambiente Gaia es la clara del huevo donde están todos los elementos que hacen que nos podamos expandir. Son infinitos ambientes vibracionales que se están expandiendo todo el tiempo, pero el macroambiente es Gaia, donde podemos respirar, tomar agua, etc. Internamente, el ser de luz vive una situación que se llama Mai Ka, que casualmente es la que nos da vida. No obstante, el ser de luz en sí, Mai Kasha Om, es otra situación de universo, por así decirlo, que se expandirá más adelante. La vida en todo el universo es expansión continua. Estos elementos presentes en Gaia, en alquimia, poco a poco fueron dando origen a la vida en sus diferentes formas. Por lo tanto, en esa misma corteza de Gaia es que se originaron los humanos. El proceso de expansión del humano en Gaia pasa por distintas etapas evolutivas mediante las cuales la vida en este planeta se va expandiendo a través de los 4 cuerpos: biología, emociones, conciencia y energía. Tengamos presente que el ser humano atraviesa por 9 etapas evolutivas. En este punto de la expansión del ser, vamos a ver los 4 pilares de vibración del ser en el origen: escasez, abundancia y potencialidad. Para este propósito, tomemos como ejemplo el caso de Dan Maruk. Entonces, tenemos un punto cero, que son los elementos de Gaia: tierra, aire, agua y fuego, en donde Gaia
es la que nos da vida, célula roja, la cual pasa a una primera etapa que es el inicio, en donde en el cuerpo de biología lo que la célula roja busca es alimento. En el cuerpo de emociones lo que la célula busca es abrigo. En el cuerpo de conciencia se busca movimiento o reproducción. Y en el cuerpo de energía lo que la célula busca es evolucionar. Después se pasa a la segunda etapa evolutiva, que es el origen, en donde en el cuerpo de biología el masculino busca entender a través de la mente y el femenino busca encenderse, porque esa es su naturaleza. En esta etapa en el ser predomina o el óvulo o el espermatozoide, es decir, lo interno o lo externo. Recordemos que sin importar el género, todos los seres tienen en su ser los dos aspectos de Dios, es decir, masculino y femenino. En cuanto al cuerpo de emociones, el ser busca tener provisiones para que no le falte nada. En esta etapa, en el cuerpo de conciencia, el ser busca el movimiento, explorar, porque moverse es la naturalidad del ser en su esencia masculina. Y en el cuerpo de energía, el ser es fuego, es decir, busca evolución. Naturalmente, toda célula se expande porque quiere evolucionar. Posteriormente, pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de escasez. Siguiendo con el ejemplo de Dan Maruk, en su caso, los 4 pilares en escasez de Dan Maruk son: en la biología, habla mucho. En las emociones, es curioso. En la conciencia, es inquisidor. Y en la energía, es entrega por conveniencia. Ahora bien, en estas primeras etapas hay que tener presente que desde la alquimia del planeta se originan células que lo único que quieren es alejarse de ser elementos. No quieren ser elementos, quieren sobrevivir. En las etapas 1 y 3, el único temor del ser es morir, convertirse en elementos como los de la tabla periódica, como por ejemplo nitrógeno, calcio, hidrógeno, fósforo, etc. Por eso es por lo que surgió el temor a la muerte. En este aspecto, aquí hay una diferencia radical entre el ser humano y el ser cristal, porque el humano tiene miedo a morir, mientras que el cristal no tiene miedo a morir, lo que quiere es encenderse. Continuando con el proceso de expansión, como la escasez se expande en abundancia, pasamos entonces a las etapas 4, 5 y 6, en donde los pilares quedan de la siguiente manera. En la biología, hablar mucho se expande a informar. En las emociones, ser curioso se expande a ser apasionado por expandirse. En la conciencia, ser inquisidor se expande a zoom, es decir, ampliar la visión de las cosas para entender mejor. Y en la energía, la entrega por conveniencia se expande a entrega total. Finalmente, como la abundancia se expande a potencialidad, pasamos a las etapas 7, 8 y 9, donde, siguiendo con el ejemplo, los 4 pilares de Dan Maruk quedan así. En la biología, informar se expande a la potencialidad de viajero, informando solo cuando le preguntan. En las emociones, ser apasionado por expandirse se expande a la potencialidad 360 grados, lo que significa que es un ser que mira a todos alrededor, es decir, informa en todas las direcciones
sin importar quién, ni cómo, ni dónde. En la conciencia, ser inquisidor se expande a la potencialidad de hacer zoom al zoom, es decir, ir hasta el más mínimo detalle. Aquí entra el símbolo de Metatron, que es un punto en el centro que se extiende a través de líneas que van hacia arriba y hacia abajo, cada una con un punto, lo que indica que es un viajero que va a todas partes. Y en la energía, la entrega total se expande a nova. Dan Tron es supernova, mientras que Dan Maruk es un nova. Así las cosas, uniendo lo anterior, es como se conforma el ser encendido. Ahora bien, recordemos que todo ser cristal camina hacia su nido. Entonces, tanto los 4 pilares como el símbolo y el nombre del nido son brindados por los seres elevados. Este tema ya se comenzó a expandir, no obstante, cada ser debe, en telepatía con su propio ser elevado, obtener esta información.